Hola, hola, hola. Bueno, con retraso, por circunstancias sobrevenidas, pero voy a seguir. Y estaba ahí además con la pantalla girada porque me han dicho que tengo que hacerla así para luego poder pasar esto a la web y a otros inventos. Bueno, empecé a hablar ayer del miedo y de cómo se fue desarrollando en mí esta emoción de manera patológica, pues a lo largo de mi vida, ¿no? Y sobre todo de cómo se presentó durante la infancia y cómo se fue desarrollando, convirtiéndome pues en lo que soy. Decía también al final que el miedo pues técnicamente es la sensación de angustia que se produce ante la percepción de una amenaza. Intentando aclarar que no existe algo que en sí mismo lo sea, ¿no? Sino para mí puede ser una amenaza a determinada situación que para otros pues no lo es. Si hay alguien conectado, que me diga si me está viendo del derecho o del revés, porque estoy haciendo lo que me han dicho, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Entonces, pues, si anda por ahí, Julen, pues sí. Escríbeme a ver si me estás viendo en condiciones o qué. Y que yo me lo aclare. Si haces el favor. o no sé. Bueno. Bien, pues como no me dice nadie nada, pues nada, pues sigo. Digo que en las personas adictas con relación al miedo, con relación a las emociones en general, y hombre, escríbemelo aquí en el chat que te vea, ahora no voy a abrir el WhatsApp, joder. Quiero decir que una cosa puede ser algo amenazante para mí y no serlo para otra persona, ¿no? O una misma situación en determinado momento me puede producir miedo y en otros momentos pues no. Así que la intensidad de la percepción de la emoción del miedo pues viene a depender de los medios con que la persona cuenta para afrontarlo, ¿no? Decía que a las personas como nosotros, en relación a las emociones en general, y con el miedo en particular, pues nos ocurre que no solamente la sentimos, sino que eso se convierte en una reacción intensa dentro de nosotros que genera una segunda emoción que puede o bien adormecer o bien intensificar la primera. Solemos sentir miedo, como decía ayer, y por alguna razón pues podemos experimentar pues la vergüenza de haber sentido el miedo, humillación porque nos ven con miedo a alguien, podemos sentir rabia, podemos sentir impotencia, podemos sentir cualquier emoción negativa secundaria pues por haberlo sentido. Por tanto, decía, y vamos a empezar desde aquí, pues que es muy importante tener clara la secuencia del miedo, que es la siguiente, ¿no? En primer lugar, en nuestro cerebro se produce el registro de una amenaza. Después hay una reacción fisiológica que conocemos como tal, como miedo, y finalmente generamos una respuesta interna a esa reacción, a esa emoción del miedo. Cabe decir que de toda la secuencia, la más importante pues es la reacción interior al miedo, porque según sea la calidad o la intensidad de la misma, pues va a atenuar o va a incrementar el miedo original. Obviamente existe una creencia generalizada que está impregnada de desconocimiento y de ineficacia, que desmerece al miedo, lo denigra y lo ha convertido en una emoción indigna. Es verdad, cuando hablamos en plan coloquial de que alguien pues dejó de hacer tal cosa o cual cosa pues porque tuvo miedo, lo decimos con un tono pues más o menos velado de descalificación y de desprecio hacia esa persona. O sea, la enjuiciamos y ponemos en valor su capacidad para enfrentar una situación que probablemente por la razón que sea y nosotros no conocemos, pues desborda.
desborda esa situación, desborda su propia situación y su capacidad de afrontamiento. La opinión dominante, consecuencia lógica de este tipo de creencias generalizadas, es que el miedo es un problema. Así que es algo al revés. Vale. Por tanto, pues como rectificar es de sabios, y esto lo vamos a arreglar en un Pris Plus. A que ahora me veis cojonudamente bien, ¿eh? Y hasta más guapo y todo. Me estoy peladito y bueno, pues... A que ahora me veis bien. Pues... sí. Vale. Pues es que me habían dicho que tenía que grabar en horizontal para luego poder subir a la web, en fin, historias. En fin, que la opinión dominante, decía, consecuencia de este tipo de creencias peregrinas, es que el miedo es un problema. Y a partir de ahí, el miedo se empieza a considerar pues como una emoción negativa, como una perturbación y además, pues con la premura de encontrar algún recurso que permita dejar de sentirlo cuanto antes. Es decir, si tienes miedo de que el vídeo esté saliendo mal, procura quitarte el miedo en vez de darle la vuelta al teléfono para que se empiece a ver bien. Pensando, ahora me vendrá a la cabeza la idea de que la primera parte del vídeo, pues los que habéis estado viendo, me habéis estado viendo al revés, porque el que estaba primero conectado, pues no ha sido capaz de decirme por aquí que estaba viéndose al revés, coño. Pues ya está, por la culpa es de Julen. Como casi todo lo que pasa aquí, la culpa la tiene él. Hay cantidad de frases en el argumentario popular que encasillan el miedo como una emoción mala, negativa, nefasta, ¿no? Frases, qué sé, pues hay que vencer el miedo. Una pelea, vamos a poner en guerra con el miedo y vamos a ganarle al miedo. Desde de crío, pues una de las que a mí se me quedó muy grabada, el no seas cobarde, no tengas miedo, ¿no? O los hombres no tienen miedo, eso que te desplaza desde esa infancia frágil y vulnerable a ser una persona mayor, porque en el momento en que a ti se te quite el miedo por lo que sea que te dé miedo, pues ya te haces una persona mayor y además te metes en la cabeza la idea de que de mayor no vas a tener miedo a nada. Madre mía, madre mía. Y de todo el argumentario que hay con relación a estas frases que de pequeño te pueden, al menos a mí, traumatizar, pues la más estúpida, la más dañina de todas es la que equipara el miedo con la cobardía. Pero bueno, ya nos meteremos en ese charco. Así que, como ya se ha dicho, el núcleo de todo este tipo de creencias y de frases yo creo que dañinas, psicológicamente dañinas, es la creencia de que el problema es el miedo. Por tanto, se nos enseña que hay que tratar por todos los medios pues, de no sentirlo. Hay claves en muchos ejércitos, entre ellos el estadounidense, que someten a los soldados a pruebas de control emocional sobre el miedo, sometiéndoles a presiones que les hacen acostumbrarse al peligro, ¿no? A estar cerca del peligro, a reaccionar ante determinados pues sonidos, explosiones, tiros, etcétera, etcétera, demás. Pero yo lo que no tengo muy claro es si tener capacidad de afrontamiento a situaciones peligrosas es lo mismo que dejar de sentir miedo. Porque yo creo que no. En el momento en que un soldado de cualquier ejército deje de sentir miedo, su vida va a correr peligro inminente, ¿no? Pero otra cosa es el peligro y otra cosa es el miedo. O el miedo que puede dar el peligro o no puede dar, o cómo sujetar ese. Pero bueno, que no quiero adelantarme. Porque el miedo se puede mirar de otra manera. Se puede ver desde otra perspectiva muy diferente. Si lo observamos con detenimiento, vamos a ver que estamos hablando de una señal que indica que existe una desproporción entre la amenaza, el tamaño de la amenaza a la que uno se enfrenta
y los recursos que tiene para resolverla. La amenaza puede ser de cualquier tipo, puede ser física como puede ser emocional. Uno puede tener miedo a que le den un golpe o un puñetazo o a no contar con el dinero suficiente para llegar a fin de mes, o a ser humillado por alguien que se burla de uno, o a no ser querido, o a ser mal contestado, o a mil cosas diferentes. Uno puede tener miedo a ir al banco a hacer una gestión porque ya su capacidad premonitoria le dice que la persona que está a la otra parte del mostrador le va a tomar por tonto o le va por no saber hacer una gestión como la que va a hacer. Pues si supieras hacer la gestión que está diciendo de la barra, ¿no? Pero bueno, o sea, de la barra, fíjate lo que he dicho, de la barra, del mostrador. Que no es lo mismo que una barra, pero bueno, mi ascendencia alcohólica me traiciona. En fin, uno puede tener miedo de muchas cosas. Yo he sido de los que me sigue dando palo el tener que hacer una gestión en el banco, y porque ya voy pensando que efectivamente la persona que está al otro lado del mostrador me va a poner alguna tara, o sea, alguna tara, joder, cómo estamos hoy. Me va a poner alguna pega, o me va a poner dificultades, o voy a tener que volver porque seguramente me falta un papel, o porque no sé qué, y estas cosas pasan, ¿no? Parece que tiene que ir uno a estos sitios sabiendo todo lo que hay que hacer, con lo cual, pues no sé para qué están los sitios. Y luego, por otro lado, nos dicen que hagamos todo en el cajero automático, y a los que somos mayores, pues como nos toman todos por idiotas, pues ya, bueno, como yo parece que voy siendo mayor desde muy pequeño, pues parece que he sido idiota toda mi puta vida. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora ya, como soy viejo, entro dentro del encuadre de los pobres idiotas que vamos a los cajeros y no sabemos hacer las gestiones, ¿no? Mientras los que están en la cola de atrás pues se empiezan a soplar porque dicen, el puñetero viejo este, ¿para qué se meten aquí en camisa de 11 varas? Que le mande al nieto que se lo haga y ya está, ¿no? Y cosas por el estilo. En fin, que no me quiero meter tampoco por ese charco. Bueno, sea cual sea la naturaleza del peligro, la que sea, emocional o físico, si aquello que nos amenaza tiene un valor de, pongamos, 10, número 10, y los recursos con los que cuento para hacerla frente tienen también, o tengo yo, como persona que va a afrontar ese miedo, un valor de 10, no se produce miedo. Un obstáculo, una amenaza, una situación, algo que resolver. Y yo me veo con la capacidad para afrontar el valor de esa dificultad sin dificultades de ninguna clase, pues no voy a tener miedo, voy a ir tan tranquilo, ¿vale? Voy al mostrador del banco, pues porque sé seguro que voy con todo, que tengo todo lo que tengo que tener, que le voy a caer súper simpático al tío del otro lado, a la señorita del otro lado, y hasta ahí, y no se va a producir el miedo. Pero si por el contrario, los recursos con los que cuento yo para afrontar una situación de 10, tienen un valor de 3, esa será la intensidad del miedo que se genera en mí. El miedo va a surgir y será precisamente lo que indique esa desproporción. Yo no tengo capacidad para afrontar una situación que me supera en 7 veces. Y lo normal es que surja el miedo, que me atemorice ante una situación para la que no me veo capacitado a meterme, o sea, o a solucionar, ¿no? Por lo tanto, lo básico de esta historia es entender que el miedo no es el problema. Lo importante de esta historia es entender que el miedo lo que hace es indicar la existencia de un problema, lo cual es radicalmente diferente. El error habitual que se suele cometer es como que yo he cometido 1000 veces, es convertir en un problema lo que en realidad es una señal que me está avisando de la existencia de un problema. Y que además, como me está avisando con antelación, me puede dar la posibilidad de adelantarme y resolverlo. Eso yo contar siempre que el miedo pues es como el chivato de la luz del carburante en el tablero del
del tablero de mandos del coche, hombre. Pues todo el mundo sabe que el problema no es la luz, el chivatito. Pero la verdad es que es una jodienda cada vez que se enciende. Porque pues es un icono que afecta, para empezar, afecta al bolsillo del personal, ¿no? Y a la comodidad, porque tienes que pararte, tienes que perder un tiempo valioso en ir al surtidor, abrir el cacharro, además te tienes que servir tú, con lo cual pues te abaratan el litro de la gasolina hay que joderse. O sea, nos tenemos que servir nosotros el carburante y encima nos cobran cada vez más, ¿no? Y encima tenemos que entrar a pagar, porque ni siquiera salen a cobrarnos, tenemos que ir nosotros a pagar. O sea, esto es que de traca. Bueno, en fin, que estaba hablando del tablero de mandos. Lo que quiero decir es que, de hecho, la luz, el chivatito del piloto, no es un problema, es un aliado útil, muy útil, porque nos informa de la falta de combustible y de esa necesidad que tiene el coche de reposición, si es que queremos llegar a algún lado. De modo que lo que deberíamos hacer sería seguramente agradecer la información que nos proporciona cuando se enciende, porque sin ella pues seguramente no llegaríamos muy lejos o no llegaríamos a parte alguna sin problemas. Así que aprovechamos el aviso de la luz roja. No la acusamos, no la descalificamos, no la convertimos en el problema, sino que la utilizamos para resolver un problema que de otra manera ni siquiera sabríamos que tenemos. Hasta que nos quedáramos tirados en el medio de la carretera. Pero la otra posible situación a la que se podía reaccionar, ante la que se podía reaccionar, como reaccionamos ante el aviso que es el miedo, pues pues estoy harto de esta luz. No voy a hacerle caso. No voy a dejar que me afecte. O voy a coger un martillo y le voy a pegar un martillazo y me la voy a cargar para que no me ande avisando más veces, ¿no? O sea, esa es la manera de acabar en el arcén, sí o sí, en cualquier viaje, ¿no? Y aunque parezca un ejemplo, pues, graciosillo, pues es exactamente como la mayoría de la gente, sobre todo las personas adictas, reaccionamos ante el miedo. Claro, la pregunta es, ¿por qué actuamos así? Hombre, a partir de la observación anterior, pues podemos deducir que, con relación al tablero de mandos del coche, pues se nos ha explicado cuál es la función que determina la luz roja del carburante. Todo el mundo sabemos a qué se refiere esa lucecita cuando se enciende, ¿no? Pero con relación al miedo, pues nadie nos ha explicado, y naturalmente no sabemos, cuál es la carencia que señala, ni qué podemos hacer para solucionarla, para atenderla o para superarla. Así que nos vamos a tener que poner al trabajo de realizar algún tipo de aprendizaje con relación al miedo, algo que nos ayude a interpretarlo, pues como tenemos, o con la misma claridad, o a ser posible parecida, que tenemos con relación a la luz roja del chivato de la gasolina. Y yo creo que una de las confusiones más frecuentes que impiden el aprovechamiento del miedo, y que a las personas adictas, por lo menos a mí, se me quedó grabada a fuego desde la infancia, es ese peculiar sentido perfeccionista en el que a mí se me fijó obsesivamente sobre el concepto existente de cobardía. Porque el concepto de cobardía nace de un supuesto equivocado. Y es ese en el que la mayor parte de la gente cree y hace ver a otros que lo cree de verdad, que todos disponemos de los mismos medios y de los mismos recursos para afrontar los peligros. Y que algunos, a pesar de contar con esos medios, pues no los afrontan. Y a estos, a los que bajo el prisma de los demás son considerados como capaces de afrontar peligros y no lo hacen, se les cataloga como cobardes. Tela. Pero claro, es que esta denominación, además de ser un insulto, es falsa. Como también lo es la contraria, la valentía.
que en su caso no es ofensiva, sino elogiosa, pero igualmente equivocada. Porque todos los seres humanos disponemos de diferentes recursos para enfrentarnos a las amenazas que se nos presentan. Y todos estamos sometidos a la misma ley psicológica, que es que si la amenaza supera los recursos para afrontarla, surgirá la emoción que conocemos como miedo. A cualquiera que sea humano. Uno puede disponer de recursos de afrontación por valor de 1000, que si está continuamente rodeado de peligros por valor 5000, vivirá permanentemente con miedo. Esto es inevitable. Y que si por el contrario, si yo dispongo de recursos por valor 10.000 y estoy rodeado de peligros con valor 5.000, pues no conoceré el miedo. Entonces eso me convierte en un valiente y al otro se convierte en un cobarde cuando está rodeado de peligros que le superan en esa magnitud. Hombre, ¿dónde queda la cobardía y la valentía con relación a todo esto? ¿Realmente se puede hablar con tanta facilidad, sobre todo cuando se habla a un niño pequeño que puede ser pues vulnerable o frágil o hipersensible? Bueno, hombre, lo que se desprende de este tipo de exposición es que podemos disponer o no de recursos para enfrentarnos a determinadas amenazas que se nos presenten, ¿no? Se entiende además que quien huyó de determinados peligros por falta de recursos para afrontarlos, pues puede en un momento determinado generar esos recursos y superar ese miedo. Claro. ¿Nunca te has puesto delante de un toro? Pues, no sé, a una vaquilla. ¿Nunca te has tirado de un puente o has hecho cosas? La gente dicen que supera el miedo, poniéndose en peligro. Y pues también lo contrario puede pasar, ¿no? Que quien pudo enfrentarse a una amenaza concreta, si no hubiera contado con los recursos necesarios, pues hubiera sentido miedo y se hubiera retirado. Porque los toros desde la barrera se ven muy bien, pero abajo debe ser bastante diferente, ¿no? Esta comprensión es muy importante porque quien es tachado de cobarde, sobre todo si es un niño, queda injustamente estigmatizado. Y se le puede quedar grabado como a mí se me quedó desde pequeño. Y sus relaciones con los demás van a estar afectadas en gran medida por esa percepción del miedo. Es difícil de entender para quien no conoce o para quien cuenta con unos medios medianos para la afrontación de situaciones, que cuenta con recursos psicoemocionales, que tiene una estructura psicoemocional pues adecuada, no patológica. Hablar de afrontar miedos o situaciones que lo puedan producir, pues se les hace, es obvio que es mucho más llevadero, y hablar de estas cosas pues a veces no tiene mucho sentido. Por eso extraña tanto que la gente que no padece de estas carencias, pues juzga a los que las tenemos con tanta dureza, ¿no? Porque es que todos nos sentimos igual, no pensamos igual, no nos duelen las cosas igual. Cada uno vive de una manera diferente, y cuando desde pequeño te machacan con determinadas situaciones, cuando desde niño has crecido y te has quedado en un ambiente oscuro, tétrico, lleno de amenazas, desde religiosas hasta las que te puedas imaginar, castigos con el infierno, esto, lo otro, que luego en un colegio de frailes se encargaban de contarnos unas historias y ponernos unas pelis espeluznantes, pavorosas del infierno y el castigo y el fuego y el demonio y todo, ir atemorizado con tocarte, atemorizado con tener ideas malas o con robártele a tu abuela 50 pesetas del bolso. Eso fue uno de mis traumas infantiles, fue quitarle a mi abuela, que la pobre que bastante hacía con darnos de comer a mi abuelo y a mí,
pues no sé si le quité 15 pesetas de aquel entonces, y me escapé del caserío corriendo a un barrio cercano de la zona, y me comí las 15 pesetas en helados. En los polos que había entonces, que eran un cuadrado así de gordo y así de espeso, me lo comí en polos y acabé con la barriga, pues como te puedes imaginar, ¿no? El miedo después, porque claro, la pobre, pues hombre, pues me pilló. ¿Cómo no me va a pillar? De buena era vieja, pues no era tonta. El tonto era yo, pero me pilló, y claro, pues el miedo que pasé, y digo, bueno, lo de la vieja, pues hombre, pues la pobre me tapaba, pero yo, como se entere mi abuelo, la que me va a caer va a ser cojonuda. El caso es que bueno, que al final los golpes siempre venían del mismo lado, eran de mi abuela, ¿no? Pero yo sabía que esos no me... Bueno, pues algún escobazo, algún zapatillazo y cosas así. Pero sabía que como el viejo me diese una hostia, iba a estar dando vueltas a la tierra durante 5 días, ¿no? Pero bueno, pues el miedo que se enterara, ¿no? Y vivir con ese miedo, así, yo creo que me sentaron peor. Fijaos lo volátil de una cabeza, con un impacto ya dopaminérgico importante, es decir, joder, voy a cogerlo, lo cojo, me voy, bajo como 2 o 3 kilómetros corriendo hasta llegar a una tienda, comprarme los helados, zampármelos, y luego ya aparece el miedo, y dice, ahora verás, macho, ahora verás. Todavía, entonces había previsión de recompensa, pero ya no había previsión de consecuencia, ¿no? Luego, cuando me los comí, me los zampé, como los helados no emborrachaban, lógicamente yo era muy pequeño todavía, pues empecé a pensar en el miedo. Y el miedo joder, si vino el miedo. Menuda tarde pasé. Hasta que al día siguiente, pues la cosa parecía que no había salido de ahí, y bueno, me fui asentando. En fin, que bueno, siento el retraso, pero había circunstancias que atender, y... nada, que mañana seguimos con el miedo, ¿vale? Que ahora tenemos sesión de rehabilitación, y nada, pues que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Hasta mañana.